Bueno, estamos acá reunidos con Oscar Steinberg para hablar de un libro que ocupa un lugar, creo que al menos en la historia de la semiótica latina, por decir así, porque creo que el mundo de la semiótica latinoamericana ya se ha expandido a Italia, Francia, las relaciones, digo, ¿no? Por más que sigamos siendo un país periférico. Y vamos a hablar sobre su libro Semióticas, la semiótica de los géneros, de los estilos, de la transposición, que es un libro publicado por Eterna Cadencia en el 2013 ya. ¿Cómo pasaron los años? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, bueno, bien. Además, contento de esta conversación en que los años de alguna manera vuelven a pasar, ¿no? Volvemos a muchos años diferentes, aparte entre sí. Cuando La primera pregunta, cuando terminabas este libro, ¿no? Cuando lo Sí, armabas, que en cierto sentido hay una parte que tuvo diversas ediciones, todas muy exitosas, por eso se fueron sucediendo, y en parte es como una especie de revisión de buena parte de tu trabajo, ya no solo exclusivamente sobre los medios, digamos. ¿Cómo lo veías? ¿Como un compendio así de veterano, por decir así? ¿Un compendio, una revisión general? ¿O así como es uno que a veces se distrae y lo toma como una etapa más del trabajo? sí, lo de la etapa más de trabajo me parece pertinente. Creo que algo que, bueno, que se recibe como algo que ayuda a exponer, a contestar, a acordar o no, algo que ayuda en esas conversaciones es el hecho de que actualmente es como si fuera necesaria la presencia de maneras actuales aunque sean similares en muchos sentidos a las que se usaron, pero en algo actuales de tratar las cuestiones de, bueno, de términos que en este tipo de encuentros se hace necesaria, ¿no? La conversación tiene carácter de revisión general, por un lado, pero también de recuperación de momentos que permiten hacer que lo que se preguntó en otras reuniones, lo que se preguntó, lo que se contestó, se vuelve a preguntar y a contestar de manera, como de manera necesaria, ¿no? A veces yo pensaba, no, en otros tiempos más, claro, pero yo pensaba, ¿qué cosa? ¿Cómo se vuelve a conversar? ¿Cómo se vuelve a plantear, a preguntar y a contestar, ¿no? Y bueno, pero después pensaba, sí, pero lo que pasa es que esos textos están para eso. Esos textos están para ver si todavía ellos siguen conversando, ¿no? Sí, uno de los objetivos de estas entrevistas es recuperar y hasta reiniciar muchas veces conversaciones, porque yo creo que en el futuro, en la medida que vayamos acumulando entrevistas, las entrevistas van a empezar a dialogar entre sí. Tengo esa esperanza. Hay una cuestión que a mí siempre me ha admirado de tu trabajo, es que eh, en la semiótica de los medios primero, de la mediatización y después en Argentina y en Latinoamérica, te diría, siempre hemos sido buenos para los análisis micro. Y en buena Ajá. parte, tal vez salvo en el caso de Verón, digamos, pero en términos generales, como
sin querer, le fuimos dejando las ideas macro a las teorías metropolitanas, que uno necesita Sí. respaldo en las teorías metropolitanas para sobrevivir en nuestros ambientes periféricos. Pero en tu obra, muy especialmente, y creo que solo acompañado en eso con por Oscar Traversa, aparece una categoría o un nivel intermedio entre lo micro y lo macro, que bueno, siguiendo en parte también a europeos, me gusta denominar meso, y que yo Sí. creo que vos y Traversa, y vos muy especialmente, con el cruce de categoría y las discusiones, armaste un campo nuevo. Ah, ¿Cómo llegaste a eso? A ese nivel meso, de casualidad, porque se fue armando por un problema, no sé, estilístico, ideológico. yo creo que hubo un momento en que determinadas versiones de lo que debe decirse, completarse, reiterarse, cuando se habla de momentos de la semiótica, de momentos, de niveles, ¿no? De cambios, ¿no? Cuando se habla de la semiótica en esos términos, es porque se reconoce un cierto carácter móvil, ¿no? Y un cierto carácter móvil porque la semiótica viene de las discusiones y las enseñanzas de la comunicación que llegaban al idioma español, llegaban a la Argentina, etcétera, llegaban de una manera en que siempre trataba de poner adelante el momento en ese momento vigente, ¿no? Eso que en ese momento podía considerarse como actual. Eso tenía que ser la prueba de que esos textos, por ejemplo, acerca de las definiciones de lo propio y de lo ajeno, o de lo difícil y lo fácil, etcétera, esas definiciones tenían que ser consideradas tan importantes como aquellas que tenían que ver específicamente con eso que se definía porque era parte de la teoría y no únicamente porque tenía que ver con la facilidad o la dificultad de su reiteración o de su aplicación. Eh, Como si uno dijera, bueno, probemos otra vez a ver si es posible esta relación entre, bueno, consideraciones acerca de lo que siempre debe volver a aprenderse. O De sea lo que, que... perdón. Sí, adelante. No, no, termina, termina. ¿Eh? No, bueno, no, o sea, pones en el centro o por lo menos en uno de los centros del proceso de trabajo, el efecto de aplicación. Sí, Lo que llega se aplica y la aplicación genera un efecto de revisión y de discusión y de lectura. sí, claro. Y esa Ah, posición, sí, sí, ¿cómo? esa posición, ¿no? Sí, sí, Que, bueno, esa posición es una gran generadora de enfoques micro, ¿no? O sea, Isidoro, bueno, todos los trabajos micro. Esa posición, pero que genera eh, categorías meso, como las tensiones entre género y estilo, y sí. transposiciones, que no han sido trabajadas en otras semióticas de otros países, ni aún en la región. Hay otros casos de fenómenos interesantes así, pero digo, esos que son tan ¿no? Se podría decir que son tan sociológicos, deberían ser reivindicados como un efecto de aplicación. Sí, este, por un lado,
como un efecto de aplicación en la medida en que permite seguir hablando, seguir enseñando, seguir aprendiendo y seguir discutiendo, ¿no? Todo eso que es necesario, además de la necesidad que siempre plantea el aprendizaje o la corrección de la dificultad o del error, ¿no? Esa necesidad tiene que ver con el hecho de que siempre, no sé, a mí me parece que por lo menos acá en los lugares donde nos hemos formado, donde tratamos de formar a otros, ¿no? En esos lugares hubo siempre la necesidad de dudar de la vigencia permanente de eso que tiene que ser aplicado cuando en un determinado momento lo aplicable se vuelve necesario en términos de una, bueno, prueba nueva de que eso sigue siendo el modo de enseñar y el modo de aprender, ¿no? La tensión es con lo permanente, me quedó claro, muy interesante. Si algo pretende durar, que se gane la duración, digamos, ¿no? Y Sí, también, junto con la permanencia, la cuestión de la unanimidad. Eso que hay momentos que parece que no se puede hacer una teoría fuera de un paradigma o de un concepto de moda. ¿Está ahí presente con la cuestión de la permanencia? sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, en la medida en que la, eh, la permanencia requiere un compartir, ¿no? Digamos, que permanezca la utilización de una determinada entrada analítica para una determinada problemática, la permanencia de esa entrada analítica es como si nos hablara de, bueno, de la necesidad de seguir, eh, eh, digamos, enseñando eso que si no tiene vigencia y, eh, eh, y permanencia en el sentido también de reiteración, si no lo tiene y convierte esa reunión de aplicadores de sistemas de análisis, convierte esa reunión en algo que puede ser interesante en la medida en que cuenta como hay determinados reiteraciones verbales que continúan, como una determinada lengua sigue vigente también en ese lugar, pero no la cuestión de seguir aplicando, de seguir tratando de que eso que se utiliza eh, como necesario en el momento de su aplicación, sigue vigente y sigue gustando, ¿no? Porque al fin y al cabo también este tipo de reiteraciones lo que facilita es la reiteración, la permanencia de un juego compartido, ¿no? Sí. Queremos seguir siendo analistas con determinada herramienta, queremos seguir siendo contestatarios a partir de una determinada, de un determinado no compartir lo
lo útil, lo que se consideró útil, ¿no? Y entonces, bueno, para que ese compartir continúe, es necesario probar la permanencia o no de esos útiles, ¿no? De Eh, esos útiles de análisis y de trabajo. Esta entrevista que está basada o enfocada en autores y algunos de sus libros que han sido importantes, al menos para mí, en mi recorrido o en mis lecturas, aunque sean polémicas, que no es el caso del tuyo, que es un libro de aprendizaje, no pueden evitar un momento así como egocéntrico, no quiero decir narcisista, pero ¿pensás que este libro, esta trayectoria de este libro, tuvo la repercusión que se merecía o que vos pretendías o no? Y si sí o si no, ¿por qué pensás que pasó eso? Sí, yo creo que eh, tuvo, siempre, siempre esas cosas ocurren hasta cierto punto o en cierto nivel, tuvo ese, eh, con con esas consideraciones previas a la vista, tuvo esa aceptación de parte del que quería compartir un saber o un reiterar o un conservar ese, ese saber. En ese sentido, lo tuvo y yo, por ejemplo, digo, alguna de mis esperanzas en el momento de esas publicaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, que haya un plural en el título del libro, que se llame semióticas. Claro, llamarlo semiótica obligaría a confundirlo con otros libros, porque claro, la denominación de una entrada que quiere ser del saber siempre se va a compartir, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr que no la compartan? Bueno, pero ya la pluralidad plantea otro requerimiento más, ¿no? Acá no hablamos de la semiótica únicamente, sino de las semióticas, es decir, de diferencias internas que las semióticas en su pluralidad requieren, ¿no? En ese sentido, eh, podemos decir que para el que lo lanzaba, ¿no? Para el que lo reiteraba, sí, había un interés, este, una conservación de la posibilidad del seguir aplicando, Sí, ¿no? es una edición preciosa esta de La Eterna Cadencia. Y para ir Ajá, terminando la entrevista, sí, porque es cuidada, es muy interesante eso de que es una versión, para mi gusto, lujosa desde el punto de vista editorial, no desde el punto de vista solamente material, sino que está muy cuidada. Bueno, pero para ir qué bien, te terminando, digo que eso me ayuda a seguir leyendo. sí, más bien. Hay un artículo, para terminar, ¿no? Así, un artículo Sí, donde muy valiente de tu parte y hasta diría un poco atrevido, donde analizás el pasaje en la escritura de Barth, de lo que digo esquemáticamente, lo académico a esa escritura bartesiana, que es la que quedó como sentido de homenaje, pero
siempre que alguna disciplina se mete con temas que tienen que ver con lo discursivo, siempre toma el BART previo, ¿no? El elemento de semiología, de análisis estructural del relato. Pero Ajá, ese artículo que me parece así muy interesante y muy valiente, insisto, porque no es fácil estudiar a los maestros internacionales y analizarlos, ¿no? No homenajearlos, analizarlos, muestra algo que para mí en tu trabajo es clave. Me gustaría cerrar con cómo lo ves eso, que es la importancia que le das a lo escritural. O sea, ajá, pensamos, leemos, estudiamos, investigamos, pero hay un momento en que el centro de la escena parece ser para vos lo escritural. ¿Cómo lo ves eso? ¿Es un gesto sí, claro. estilístico, político, de gusto? Sí, yo creo que, bueno, que está muy bien planteado esto que acá decís, porque tiene que ver con una cuestión, podríamos decir, de creación, de nueva producción de estas lecturas, aplicaciones y convocaciones de la semiótica que hablan de su condición de legible, pero inevitablemente de su condición de escribible. Algo es como si siempre, en cualquier momento de producción semiótica, fuera necesaria la demostración de que la semiótica sigue permitiendo la producción de una escritura no del todo terminada de inventar, ¿no? La semiótica como algo que debe seguir produciéndose, creándose, mostrándose en esos sentidos, porque tiene que ver la semiótica con algún momento en que la condición nueva de toda escritura que no sea reiteración de algún momento anterior de esa producción de textos, en la medida en que toda semiótica y toda escritura requiere la demostración de que la producción de lo nuevo de ese modo que vuelve a convocarse sigue manteniendo esa condición, ¿no? Oscar, me parece, estamos así sobre el tiempo que tenemos disponible. Me parece que este modo de cerrar con la semiótica, no solo como metodología de investigación, sino como modo de recorrer un camino de producción escritural, me parece que hace un buen homenaje a tu libro y al conjunto de tu producción. Te agradezco muchísimo tu aceptación y tu predisposición para responder mis preguntitas. Yo creo que tus preguntas y la mostración de respuestas que afortunadamente esas preguntas contienen, aseguran un buen momento para el que logro ser el conversador. Bueno, veremos cómo se recibe en el canal de YouTube. Te mando un abrazo grande y te agradezco infinitamente. Recíprocamente.